Bienvenidos al seminario de lectores de Jean Robert y Silvia Marcos. Hoy, 4 de marzo de 2024, de 2025, estamos en una sesión especial, es un adendum, estamos en un intermezzo, vamos a decirlo así, entre periodos del seminario. La vez pasada terminamos de leer el libro de Una poética de la insurgencia zapatista y ahora vamos a leer primero un comentario a partir de esas reflexiones que se suscitaron en ese libro por parte de Jorge Martínez y después vamos a leer también un texto de Guigú que nos presenta Marcelo Carrillo. Entonces, pues, sin más preámbulos, le voy a dar la palabra a Jorge Martínez antes de presentar su texto. Jorge. Buenas noches. Tengo la cámara apagada porque vamos a encenderle un momentito. Bueno, eh, tengo problemas con la cámara, entonces la mantendré apagada. Bueno, yo solamente quiero decir que lo que vamos a escuchar ahora o que vamos a leer juntos es sencillamente un comentario a una de las últimas sesiones que tuvimos en relación con el libro de Marcos, una poética de la insurgencia zapatista, y se refiere específicamente a la fluidez de género. Lo único que he hecho es responder a la petición que nos hizo a todos Silvia, de que pudiésemos reunir los comentarios, partiendo de que estos comentarios durante las tertulias han sido muy enriquecedores, muy estimulantes y que, recogiendo las palabras de Silvia, prácticamente se ha escrito otro libro con ese conjunto de comentarios. Entonces, yo he entendido que la idea de Silvia tiene que ver con que todos recojamos esos comentarios o una parte de ellos para dedicarle una sesión a ese trabajo o las que fueran necesarias. Entonces, es con ese propósito, esa es la intención o ese es el sentido de esta lectura. Es simplemente eso, un comentario. Muchas gracias, Jorge. Pues es un valioso comentario. Voy a compartirlo para que le demos lectura. Espero que lo puedan ver bien. Está en, perdonen, en pantalla oscura. Está bien, está Eh, mejor. sí, muy bien. Pues si quieren, yo lo leo porque para evitarle al autor que él mismo lo lea y así mejor lo comenta el autor. Comentario a la fluidez de género es un comentario de Jorge Martínez. Es difícil atreverse a hablar después de escuchar el texto de Silvia y de escuchar la profundidad de los comentarios de Julián, pero creo que conviene mucho tratar de que cada uno de nosotros retome la profundidad de lo que se está planteando. Me parece que en esta fluidez de género hay que hacer énfasis en distinguirla de ciertas luchas o batallas en nuestro mundo moderno por reivindicar la libertad erótica, porque esa libertad se busca en la mayoría de los casos desde un esfuerzo individual como realización de un individuo. No siempre, pero me parece difícil encontrar que remita a una comunidad. Y cuando ocurre en ese contexto, entonces volvemos a Mesoamérica, por ejemplo, con los mushes. Cuando Jesús Betancourt se refiere a deidades de la India, lo que tenemos son movimientos de un sexo a otro, o sea que no se trata de una fluidez de género, sino de un sexo que quiere jugar el rol del otro sexo, donde hay una sobrevivencia de la dicotomía. En tanto, lo que nosotros estamos escuchando acá es la fluidez que no tiene que ver solamente ni con un individuo, ni tan solo con la sexualidad. Raíces que vienen de Mesoamérica no son obtenidas como un acto intelectual o científico, como una arqueología que se pregunta cómo era antes para rescatarlo y hacerlo renacer.
No es ese el caso. No es una arqueología. Es la construcción en las comunidades zapatistas de un modo de existir que es el resultado de un quehacer colectivo. La fluidez de género se mantiene en un equilibrio que está constantemente moviéndose, aunque parezca un oxímoron. Tiene que ver con la cosmogonía, pero también con la cultura, con la construcción, reconstrucción de una cultura que está viva, que se está autoconformando. Y creo importante recalcar que no se trata solo de sexualidad. Por ejemplo, encuentro un eco de esta fluidez en lo que nos cuenta Silvia, que dicen las compañeras zapatistas respecto a cómo se comportan con otras comunidades. Nos dice Silvia que no es posible cercar el zapatismo, no puede haber un cerco, porque lo que está ocurriendo es un acto de la existencia toda que tiene que ver con todo lo que está pasando en las comunidades zapatistas y en las no zapatistas. Entonces hay una fluidez también para el pensamiento político, para toda clase de pensamiento y de acción. Parece que esa es la tremenda trascendencia de la construcción de una cultura que se está moviendo, que se está autoconformando, sin tapujos y sin copias, sin estar tomando esto o aquello de un modelo de por allá para hacer como me dicen que quieren que sea. El zapatismo es una cultura que está mucho más allá de lo colonizado. Ya ni siquiera eso está presente ahí. Es el ser propio, la construcción propia de la persona, pero en la comunidad. Por ejemplo, si lo comparamos con las reivindicaciones de libertad sexual, lo que tenemos muchísimas veces en un contexto urbano como el de aquí de nuestra ciudad o en cualquier otra, es una copia de algo que está impuesto desde afuera. Es decir, que la fluidez de género es muy diferente de la homosexualidad, de ser homosexual o de ser lesbiana, que son como arquetipos impuestos. Los chicos, para ejercer esa supuesta libertad, se tienen que mover o comportar como les dicen en la televisión, en el cine. No hay una expresión propia, espontánea de sí mismos. No puede venir de sí mismos porque no vienen de una comunidad que los acuerpe. Es una lucha que es un producto de una imposición, de un individualismo que concibe la libertad como una conquista de privilegios para su propia realización con comillas. Lo que está ocurriendo en las comunidades zapatistas es una autoconstrucción genuina, original en el sentido de originaria, y que entonces con el mayor desenfado está descubriendo que puede ser como se le da la gana en el plano de lo sexual y en el plano de cualquier expresión otra. Esto es lo tremendo, esto es lo trascendente. Y yo encuentro incluso que hay en nuestra tertulia ecos de todo eso. De alguna forma estamos siendo capaces de dejarnos influir. Empezamos a bailar como bailan ellas. Y no es tampoco de nuestra parte una sustitución de nosotros mismos, sino que es nuestra propia identidad que se presta a la fluidez, a dejarnos llevar por la conversación con ellas e irnos transformando en esta actitud existencial de fluidez. Este es el comentario de Jorge. Jorge, no sé si quieras agregar algo más. Bueno, yo creo que pues será interesante escuchar las reacciones frente a este comentario para seguir con ecos y ecos y ecos, con esta reverberancia que ocurre en la tertulia, en donde en una progresión de lo que ocurre en el mismo modo de ser zapatista, hay un espejeo constante. Entonces, pues podemos prolongar este espejeo, este mutuo encuentro con nosotros, más que como egos, como reflejos que trascienden ese carácter de ego. Bueno, está dicho ahí en el texto, pero creo que pues uno de los aspectos que están puestos en ese comentario tiene que ver con que va mucho más allá de una discusión sexual, ¿no? O incluso erótica. Es decir, la fluidez está en todos los ámbitos de la vida. Es decir, ni siquiera es una rebeldía en contra de un sistema,
que oprime, es la creación de un modo de ser original, originario, original, en donde ya no existen o se han derruido o ha empezado a derruirse las cárceles, las imposiciones, las fronteras que nos obligan a departamentalizarnos, a sectorizarnos, a concebirnos, incluso cada uno de nosotros, como secciones y que nuestra vida está sectorizada, ¿no? La fluidez de género se proyecta a todos los ámbitos de la existencia y fluimos sin cartabones, sin imposiciones, sin categorías que nos predeterminen a hacer de una manera o de otra. El aporte zapatista eh, es muy fuerte también porque en última instancia es un cuestionamiento de la imposición del mercado como la máxima determinación de la existencia. O sea, la fluidez es como un retorno a la importancia del valor de uso en nuestras vidas. Es un no dejar que se imponga la preponderancia del valor de cambio y en general de la economía. Eh, Esto es algo de, digamos, característico, me parece a mí, definitorio de la fluidez en general, la fluidez de la existencia zapatista, pero tiene al menos un punto más que ahora que lo escucho hay que agregar, y es que eh, no es la primera vez en la humanidad, en las culturas de la humanidad, que se asume esta posición que estamos llamando fluidez, ¿no? Eh, pero fíjense ustedes cómo en la modernidad eh, hay movimientos que cuestionan estas imposiciones, esta vida categorizada, sectorizada, que impone roles de los cuales nadie se puede salir, pero suele venir de ámbitos privilegiados, por ejemplo, de movimientos intelectuales o artísticos. Tengo casualmente acá, eh, he leído a Virginia Woolf, que hace tiempo, bueno, que yo nunca realmente le hinqué el diente y por ciertas circunstancias eh, me puse a leer en particular Orlando. Es esta novela, una de las novelas características de Virginia Woolf. Y ocurre que, pues, Orlando tiene mucho que ver con esto que estamos hablando, es decir, de alguna Exactamente. manera, en este caso sí se trata de cierta fluidez de género, porque Orlando empieza como, como un hombre o con carácter masculino y se transforma en mujer, pero es la misma persona. Y en la novela, pues, vive 300 años y pasa por diferentes etapas de la historia de Inglaterra hasta llegar a principios de siglo. La novela eh, es muy atractiva. Pues la escritura, pues yo la estoy leyendo en español, ¿no? Pero he visto después de eso algunos documentales y he escuchado en inglés, que es interesante hacerlo, importante. Entonces aquí tenemos algo que se aproxima mucho a lo que estamos hablando con este comentario y en función de lo que ocurre con los zapatistas y lo que ha trabajado Silvia Marcos, ¿no? Pero el zapatismo es más que una revolución, es una propuesta existencial desde abajo, no desde los privilegios, porque Orlando es un aristócrata, un privilegiado, que tiene todo el dinero del mundo, es exquisito y sutil, es blanco y bello, ¿no? En los estándares de estéticos de esas culturas, ¿no? Entonces aquí sí tenemos una fuente de reflexión y hay otras más, pero da la casualidad que esto llegó a mis manos y aprovecho para comentarlo. Entonces, tenemos muchos movimientos de liberación, políticos, estéticos, intelectuales, ¿no?
tal vez a partir de la Revolución Francesa, ¿no? Eh, pero, si bien la Revolución Francesa venía desde el pueblo, pues, digamos, tiene un carácter predominantemente político. Y estos otros movimientos, insisto, eh, tienen una fuente desde clases privilegiadas. Y si pueden ser de alguna forma colectivos, aunque predomina lo individual, siempre es desde las clases privilegiadas. Y en el caso de la experiencia zapatista, es la invención de la vida, ¿no? Sin ninguna clase de mandato o de obligación colonialista y desde la espontaneidad del pueblo. Muchas gracias, Jorge. ¿Alguien quiere comentar al texto que presentó Jorge? Bueno, a ver, pensemos. Pues creo que entre el texto y la deriva de Jorge hacia Orlando, pues hay todo un campo semántico que se expande y pareciera que lo último con lo que cierra Jorge es como una idealización de la posibilidad del ser total, como una parte desde el individuo. Y lo que se está planteando en el texto es el principio que parte desde la comunidad, desde el ser comunitario, desde el ser, lo puedo decir como el ser uno o una que existe en comunidad. En el territorio zapatista, así es como se concibe hoy quien es quien sea, ¿no? Es un él, es una ella, es un otroa. Y significó mucho que durante los 30 años del proceso zapatista, ellos nos cuenten cómo tuvieron que regresar a sus orígenes, regresar al pensamiento inicial de los abuelos y las abuelas, que buscaron la libertad porque vivían en las fincas, eran peones acasillados, existía el derecho de pernada, no tenían nada más que ofrecer, pues no, ni siquiera ofrecer, les era secuestrada su fuerza de trabajo para la explotación, pero pues ellos conservaban la esencia de el saber cómo existir. Y en este universo es porque se da en la cosmogonía de los pueblos originales. Bueno, Silvia lo refiere muy bien en, en Iberoamérica. En los pueblos americanos, pues se da esta cosmogonía y se da esta forma de existir que está basado en los principios de la subsistencia. Entonces aquí entra también pues la razón, pues llamémosle, del valor de uso y el valor de cambio como su contrario o como la otra forma de acumulación y el valor de uso como la forma de la subsistencia. Y eso hace que el principio de la comunidad y el ser parte de una comunidad y el reconocerse como tal se concibe de tal manera o se entiende de tal manera que forma parte de sus propios lenguajes, de sus propias lenguas, ¿no? Las lenguas mayas que se hablan allá en las comunidades zapatistas tienen esos comunes, esos principios comunes y esa forma de, por ejemplo, de subjetivar a la naturaleza, ¿no? La naturaleza como, como una otra, como una parte de uno mismo y uno mismo como parte de ella. Y pues sí, está el principio, bueno, está el concepto de la erótica, que Silvia lo relata muy bien cuando hace la lectura de los códices y cómo pues los traductores de estos códices, ¿no? Los franciscanos principalmente, los dominicos que eran muy represores, y cómo entienden todo eso y cómo lo subvierten y lo cambian y lo traducen
en un sentido totalmente diferente al cual, con el lenguaje que ellos tienen y desconocen, y es más, hasta toman como, pues, por ejemplo, cuando los propios indígenas, nos narra Silvia, durante el proceso de aculturización y de evangelización, cuentan sus experiencias eróticas, pues se les dice que están en el pecado, ¿no? Y se les enseña a hacer de una manera, y sin embargo, a través de esto lo digo yo, a través de sus obras artísticas, reproducen su imaginario en estas ilustraciones que vemos en muchos de los templos del siglo XVI por todo el país, ¿no? Por ejemplo, en Puebla, ¿no? Cómo podemos encontrar un arte muy singular que pasa por las manos del artista indígena, pues interpretando lo que ellos entienden como el evangelio, lo que ellos entienden como lo que es el cielo, cuando en realidad, pues, ellos vivían en el paraíso. Sí es importante considerar eh, lo que el subcomandante Marcos llamó la primera batalla de la insurgencia zapatista, de la revolución zapatista, que fue la revolución de las mujeres. Las mujeres indígenas rebeldes tuvieron que rebelarse en contra de sus colegas, compañeros, hermanos, hermanoas, también indígenas, por razones de diferencia de género y por razones de ese patriarcado que aún subsistía, y todavía hoy lo dicen, todavía estamos arrastrando elementos del patriarcado que tenemos que acabar de resolver, porque no dicen que tenemos que acabar de terminar con ello, tenemos que resolver ese problema. Entonces es muy, pues, como que lo que me podría interesar es poder volver a leer o tal vez escuchar de voz de Jorge su texto para situarlo en en las lecturas que hicimos de la obra de Silvia, y cómo pues toda su lectura, creo que pues casi todo, creo que la obra completa está centrada en la forma en cómo las mujeres ven la insurgencia zapatista. Por eso es que se entiende como una poética, ¿no? Una poética porque hay un arte, hay una forma hasta musical para entender la realidad y para poderla expresar. Y, y me gusta mucho cómo Silvia rescata precisamente las formas de la expresión hablada de las comunidades indígenas zapatistas, porque pues ahí reflejan toda su cosmogonía, reflejan el reconocimiento de, como ya lo dije, ¿no? De la otredad, el reconocimiento del todo, de la existencia y del rumbo que se está tomando. Y bueno, a lo largo de toda su exposición y todo el desarrollo de la obra, pues también Silvia nos va relatando el paso del tiempo. A lo largo de cada capítulo pasaron desde la primera asamblea hasta la última eh, observación que hace Silvia de lo más próximo al hoy día, como suceso en las comunidades zapatistas, donde, por ejemplo, también aparecen los mushes o les mushes. Y ella hace pues un análisis y un estudio muy particular, ¿no? De por qué ser mushe y cómo es ser mushe. Y, y yo recuerdo que una vez yo lo comenté en el seminario, porque yo había estado en San Cristóbal de las Casas en un encuentro, y ahí había hecho un performance, mushe fantástico, no recuerdo su nombre, pero nos hizo todo un performance, donde pues rompía todas las reglas, rompía todos los establecimientos, y los zapatistas pues lo tomaban como parte de su comunidad y como parte de la experiencia, como fue también pues todas las expresiones artísticas que recibieron por parte de los invitados e invitadas del planeta entero que han logrado llegar hasta allá. Entonces creo que pues es una experiencia que cada día se está reconstruyendo, se está analizando,
Y bueno, pues voy a acabar digamos, con lo comercial, con el anuncio del común, ¿no? Es el concepto que ellos terminan por construir, por definir, y en realidad es un hallazgo. Ellos nos lo muestran como un hallazgo, ¿no? A pesar, sin el haber transcurrido en toda su organización sociopolítica y haber partido de los caracoles, de las juntas de buen gobierno, de la horizontalidad en la gobernanza, de que la sección militar, digamos, la sección militar dejara el mando y lo dejara en las bases, la dejara en la comunidad. Y esta comunidad, pues también por causa de las tareas que tenía que asumir, llevar, organizar, se convirtió también en dirigencia. Y entonces dicen, oigan, la estamos regando, tenemos que voltear la pirámide, ¿no? Hablan de esta pirámide, que eran pues las juntas de buen gobierno, los caracoles y todo eso, dicen, hay que darle vuelta. Y entonces empiezan a construir ahora una horizontalidad. Pero en esta horizontalidad, ¿qué es lo que existe? Que ya venía de atrás, es la paridad de género. Así como había comandantes, también hubo comandantas, y hay tantas comandantas o tantas jefas como hay jefes, y tantas responsabilidades como para ellos como para ellas. Y es muy singular la forma en cómo Silvia captura precisamente a través de las experiencias cotidianas en la comunidad, como la de las mujeres que hablan de que los hombres aún tenemos mucho que aprender porque no sabemos voltear la tortilla y nos quemamos los dedos cuando la queremos agarrar del comal. Esa es la mejor enseñanza que nos ha podido transmitir Silvia y que, bueno, algunos la hemos visto en realidad por allá. Yo todavía me quemo aquí en el comal de mi casa, pero es muy interesante cómo precisamente este devenir sobre la poética hace que imaginemos conjuntamente a través de sus enseñanzas y a través de la voz de Silvia, de lo que ella nos transmite, y que podamos discutir en este espacio común, que era lo que pues, nos transmite Jan, sobre todo, cuando hablaba de Iván Illich, que decía, no hay nada como una mesa donde podamos sentarnos a comer pan, queso y vino y dialogar, hablar entre todos, entre todos, el tiempo necesario. Los zapatistas dicen, cuando nosotros tenemos que llegar a un acuerdo, nos reunimos y discutimos y lo que menos nos importa es el tiempo. Nos importa llegar al consenso. Ahí lo dejo. Adelante, Marcelo. Nada más, yo le quería preguntar a Servando, ¿cuál sería la relación entre todo este aspecto comunitario que refieres muy bien? Y bueno, digo, normalmente aquí hemos estado hablando principalmente de los zapatistas y el movimiento zapatista, pero no podemos quizás omitir que antes que nada lo conocimos como Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Entonces, ejército, ¿no? Pues hace referencia a una cuestión militar y hace referencia a una cuestión jerárquica, ¿no? Hay mandos, etcétera, en fin, sobre los ejércitos, cuando se trata de milicias, hay mandos, etcétera, ¿no? Entonces hay jerarquías, comandantes y subcomandantes, en fin. Entonces, ¿de qué manera se relacionan estas cuestiones que tienen que ver con la milicia con estos aspectos comunitarios de los que tanto se ha hablado? Lo podemos ver en la experiencia zapatista, es cuestión de seguir todos sus pasos. Pero veamos otro ejemplo, el Kurdistán. Si ubicamos el Kurdistán y ubicamos su milenaria historia y su milenaria lucha por su territorio, por su cultura, por su manera de organizarse, su manera de ser un pueblo, una existencia sobre la tierra, en la Mesopotamia, tan antigua como ese imaginario de la Mesopotamia,
y encontramos que pues hay un ejército, porque hay una contingencia, y si antes no, antes las contingencias se resolvían de otra manera, pues siempre han aparecido las armas y se han tenido que armar, y son un pueblo que vive en un espacio que está disputado por por muchos estados-nación, al menos tres: Turquía, Siria, Afganistán, al menos esos, ¿no? Y y existen, y tienen una forma de ser, pero en los últimos tiempos, en los últimos varios, bueno, decenios, se ha ido construyendo una organización militar femenina, porque en un principio pues eran los hombres que les iban a la montaña y se iban a la guerra, y las mujeres pues tenían que quedarse en casa, tenían que hacer las labores del hogar y tenían que hacer todo eso, y decidieron que pues ellas también tenían que defenderse, también tenían que armarse y también tenían que aprender, y se fueron a las montañas y les dijeron los varones que primero tendrían que cocinar y primero tendrían que aprender a hacer esto, aprender lo otro. Lo aprendieron y dijeron, bueno, pues ahora nos toca también usar las armas. Y usan las armas y están armadas, y al mismo tiempo existen las comunidades. Entonces, digamos que el pueblo del Kurdistán existe en la vida cotidiana, como existen las comunidades zapatistas. Y digamos, el ejército zapatista, pues hoy sigue siendo un ejército porque le declaró la guerra al Estado mexicano, y el Estado mexicano no ha cumplido los acuerdos. Y entonces tuvo que decir, yo voy a tomar mi camino. Entonces voy a seguir los acuerdos tal y como los concebimos, y los vamos a construir, los vamos a defender, los vamos a discutir, y también los vamos a cuestionar y nos vamos a autocriticar. Lo mismo hace el pueblo del Kurdistán. Hoy día hay una noticia muy pues, trascendente en la relación entre Turquía y el Kurdistán, donde este gran dirigente, Öcalan, que lleva 25 años preso, y pues, es el principal ideólogo del movimiento del Kurdistán, eh, se deja escuchar. El Estado kurdo permite que salga su voz y se deje escuchar. Claro, no como ellos mismos o ellas mismas lo dicen, no es que tú leas aquí como pues, yo escribí aquí todos desde la comunidad, no. Cuando ellos escriben sus cartas, están pues escritas de una manera en que aunque los turcos la lean y entiendan lean lo que dice ahí, no entienden el subtexto de lo que vaya adentro. Pero bueno, Shala está diciendo, hay la posibilidad de que haya un camino de negociación hacia la paz. Eso implica el desarme. Lo tenemos que discutir, dicen ellas, las mujeres que están armadas. Tenemos que saber si es que estamos dispuestas a dejar las armas. Como aquí lo dijo Jaramillo, guarden las armas donde las podamos encontrar de vuelta o si las tenemos que usar. Eso dicen allá. Pero lo que sí existe es una realidad diferente, que en estos decenios que ha transcurrido, en este periodo, en este espacio de guerra que se ha dado en el Kurdistán, de guerra armada, de enfrentamientos, de muertes, decapitaciones y bueno, todo lo que podamos pensar, imaginar o saber que es la guerra, han logrado no solo sobrevivir, sino seguir existiendo como pueblos, las mujeres son quienes transmiten la lengua, entonces todos hablan del kurdo o lo han ido recuperando y han ido recuperando sus raíces culturales, históricas, y se han ido fortaleciendo. Entonces ellas dicen, pues, o nos dejan vivir o nos tendrán que matar, pero nunca nos van a terminar. No dejaremos de existir. Eso mismo dicen las comunidades zapatistas. Y hoy están en resistencia. Hoy están resistiendo a atentados y incursiones, pues ahora del narcomilitarismo, desde la política del Estado-nación, que es el gobierno de México, que está gestionado por el gobierno mexicano. Pero los mexicanos salimos a las calles para parar esa guerra, también es cierto.
y pues no hubo más que ponerse a discutir. Y bueno, pues tenemos a Julián Salta, ¿no? Que ha formado parte de ese escenario, nos ha contado historias maravillosas, pero creo que las historias más maravillosas que nos ha relatado Julián son precisamente sobre esa manera de ser y de existir de las comunidades y sobre todo de las mujeres de organizarse para seguir reproduciendo la vida. La vida, pero como una poética, que es lo que Silvia nos rescata. Entonces creo que esa jerarquía del ejército y de los varones y el patriarcado cada vez está menos presente en el zapatismo. ¿Quién sigue? Bueno, si quieren yo tomo la palabra. No, totalmente de acuerdo. El mismo ahora comandante Marcos decía que va a llegar el momento, aunque ya estén bien muertos, que van a dejar las armas, ¿no? Para los demás. Y también con los acuerdos de San Andrés, ¿no? Que es algo que no se cumplió. Y además la esperanza de vida, la maravilla de vivir en la alegría, en el amor, en la naturaleza, ¿no? Yo quería contar algo que me pasó en el CIDESI cuando fui por primera vez. Pues yo iba obviamente recomendada de Jan Robert, etcétera, ¿no? Entonces me recibieron muy padre, me pusieron mi botán, llegué, me explicaron todo porque es un lugar maravilloso. Ya me había dicho, ay, pero hay un taller de mecánica, ¿no? Contra los autos, pero bueno, ya lo vi, no dije nada. Y el botán hacía zapatos. Es bueno, ahorita voy a llegar a la anécdota, pero hacía zapatos y entonces yo le dije, ¿y qué haces si haces más zapatos? Y luego dije, qué tonta soy, porque volteó a verme con cara de, no entiende nada esta mujer. Y le dije, claro, no puedes hacer más zapatos de los necesarios, porque traías en la escasez, ¿no? En todo el término. Eso fue una. Y llegué al taller de pintura y dirigido por una mujer, una maravilla, una mujer zapatista maravillosa que estaba enseñándoles a pintar. Y yo dije, esto en mi mundo no existe. O sea, yo pinto desde niña, ¿no? Tengo exposiciones y demás. Y decía, pues a mí no me reconocen. Digo, no me peleo con eso, no tengo ningún... Pero ella estaba en el CIDESI, allí en San Cristóbal, dirigiendo su taller de pintura y haciendo cosas maravillosas con temas zapatistas. Entonces eso, pues, me pareció maravilloso. O sea, esa esperanza de vida, algún día se va a dejar las armas también, algún día vamos a lograr pues esa paz, ¿no? Y algún día vamos a aprender a pensar como ellos también. Y bueno, ya nomás también quería comentar un poco de Orlando. Orlando es así como el Adán Carmón, ¿no? El que se supone que era hombre-mujer y que todos queremos ser eso, para no necesitar al otro. Entonces es otra idea, aquí viene como una idea de dualidad, noche, día, etcétera, etcétera, hombre-mujer, pero esa fluidez entre los géneros, ¿no? Lo que yo entiendo de Silvia. Pues es todo lo que quería comentar, gracias. Hay muy buenos comentarios de todos, unos más hacia lo político y otros más hacia lo erótico incluso, ¿no? El de Jorge, yo siento que hay una aproximación más desde la erótica. Y me pongo a pensar que en el sustrato cultural mesoamericano, eh, tal vez ahí menciona Jorge que yo mencioné el de una deidad, el de Mohini, pero creo que también mencioné lo de las devadasis. Y creo yo, y esto es una pregunta, si el politeísmo tiene algo que ver con o sea, el sustrato politeísta tiene algo que ver con el hecho de que esa fluidez que caracteriza a estas culturas, lo puedan tomar de una manera mucho más fácil. Porque veo en las culturas politeístas, en general, más disposición a asumir esa fluidez. Lo veo en la India, que es una cultura politeísta, lo veo en México,
en lo prehispánico, y lo veo también en Grecia, por ejemplo, en ciertos mitos como el de Tiresias, que al darle un golpe a la serpiente, creo que era una serpiente encantada, no me acuerdo, y de castigo lo hacen convertirse en una mujer durante un cierto periodo y vuelve a darle después de 7 años a otra serpiente un bastonazo y cambia. Y bueno, yo aquí escribí algo hace unos años y se los quiero compartir un poquito. Tiene que ver con el canto, pero aquí lo tengo. Y, y bueno, pues aquí estoy hablando de un poquito del canto. Déjenme ver, está un poquito antes. Aquí. Hablando del desbordamiento del ser, de cómo estuvo asociado a la danza, pero déjenme ver dónde está. De los dioses y las diosas, perdónenme, con sus cantos. No, me pasé. Es que me voy a adelantar un poquito. Y aquí. Es interesante notar que en todas estas culturas antiguas había un común denominador, el politeísmo. Dioses y diosas convivían y ejercían diversas fuerzas y energías sagradas que encarnaban en los actores, danzantes, poetas, cantores. El drama cósmico repercutía en la vida terrenal de los hombres y mujeres, siempre asociados también a los animales y plantas cercanos, como una unidad entre las criaturas y el universo material y espiritual. Lo masculino y lo femenino convivían en la divinidad, como en este poema Ometeotl, el dios diosa que es el inventor de hombres, creador que hace aparecer las cosas. De aquí hablo de bueno, Ometeotl, este poema lo rescata León Portilla. En el lugar del mando gobernamos, en el mandato de mi señor principal, espejo que hace aparecer las cosas, ya van, ya están preparadas. Embriágate, embriágate. Obra el Dios de la dualidad, el inventor de hombres, el espejo que hace aparecer las cosas. Y habla un poquito de esto. En muchos lugares del mundo el culto a lo femenino desde la antigüedad está asociado a la embriaguez, al exceso, y privilegia el lenguaje poético sobre el lenguaje lógico, que es más propio de las culturas monoteístas. Las grandes religiones monoteístas, judaísmo, cristianismo, islam, hoy dominantes, conciben un Dios celeste, solar, luz que pondera la razón y por ende a la teología. En esas religiones se ha expulsado a lo femenino, la diosa, cuyo fuego iluminaba el interior de las cuevas útero de la tierra y nos guardaba de las fieras. La diosa se asociaba al cuerpo, la materia, la noche, lo oscuro, lo profundo, lo alucinado y también a la tierra y a todas sus criaturas. En cambio, en otras culturas, la aceptación de ambas fuerzas también son el propio creador. El concepto de Ometeotl, creador de hombres, es muy parecido al de Tai Chi de la cultura taoísta, anteriormente mencionado, de donde surgen todas las cosas. Es posible de comparar también a la unión entre Gea, la tierra, y el topos Urano, el cielo, el firmamento en el mito griego de la creación del mundo. En las culturas politeístas, nada más un poquito más. Es común que los chamanes o diosas a placer asuman sus potencialidades femeninas, como en el caso de los bailarines de candomblé, esa religión africana arraigada en el Brasil contemporáneo. Los dioses u orishás se encarnan sucesivamente en el bailarín quien es poseído por ellos. El orishá puede ser un dios como por decir Shango, el trueno, el poder, equivalente al Zeus griego, y posteriormente pasar a Oshun, las aguas dulces de los ríos, el amor, equivalente a Afrodita, en la misma danza por el mismo bailarín. Vemos el paralelo con la leyenda hindú de Mohini. Cuando los demonios de Aitya robaron el amrita o néctar divino a los dioses, el dios Vishnu decidió asumir la forma de una bailarina encantadora Mohini que comenzó a danzar. Los demonios perdieron toda compostura con su danza enloquecedora y así Mohini Vishnu pudo rescatar el amrita. Y ya, después ya me voy hacia lo dionisiaco y lo apolíneo. Pero
esta fluidez que veo digamos, en el sustrato mesoamericano, también lo veo a nivel espiritual en que esa fluidez también va de lo humano a lo no humano. Por eso está fácilmente concebido que un hombre pueda ser un nahual, que se pueda convertir en un animal, que se pueda convertir en un pez, en una tlanchana, ¿no? Como decía Carmen Bustos, ¿no? Yo me acuerdo de una amiga que yo tenía de Coatepelco, que tenía mucho miedo de ciertas mujeres que decían que se volvían tecolotas en la noche. Y esas ideas están en muchos pueblos de México todavía. Entonces, bueno, lo pongo aquí porque, mm, pues, también quiero hacer un comentario a Jorge. No creo que, por ejemplo, la libertad sexual o erótica de la que es impuesta. Tampoco eso, no creo que las formas que asume la libertad erótica en nuestras culturas, eh, vamos a decirlo, urbanas de nuestra época, pues tampoco creo que sean tampoco muy impuestas por la sociedad, o sea, las formas. Eso sí, yo he visto que estos cambios que ha habido a nivel de erótica, eh, tal vez tenga que ver con una mayor libertad también de las mujeres, entonces de lo femenino, que hemos podido pues lograr en el transcurso de este último siglo. Bueno, es cuanto. Es todo lo que tengo que decir. Bueno, no sé si alguien, Catherine, Fernando. Bueno, yo llegué tarde a la reunión, pido disculpas, y ya no oí la lectura, supongo que hicieron alguna lectura. Y todos los comentarios me parecen muy variados, de muchos puntos de vista, y lo único que yo podría agregar y que yo he aprendido es que siempre hay que estar alerta intelectualmente para mantener lo más posible una libertad y evitar en lo posible las jerarquías nocivas. Los seres humanos siempre nos hemos organizado por jerarquías, pero yo siempre he pensado que las jerarquías solamente deben ser operativas y no de dignidad. Y a veces se asocia eso, ¿no? Que una persona es más digna por tener mayor jerarquía y eso hay que evitarlo en lo posible. Entonces, llegamos a extremos de que hay personas que a veces nos hemos sentido incluso que no merecemos existir, ¿no? Por esas jerarquías mismas. Eso se ha exacerbado, por ejemplo, no sé si esto aporte algo a esta plática, pero, por ejemplo, los años que yo trabajé en la UNAM ha estado infestada con ese tipo de cosas, ¿no? De profesores de cierta jerarquía, tipo A, profesores tipo B, tipo C, tipo D, y Todavía. que los que tienen maestría, y los que tienen doctorados, y los que esto, y los que aquello, y entonces es muy bello eso, que haya jerarquías por esfuerzo y estudio. Pero de eso a pasar a que una persona no tenga la posibilidad de, de ser considerado con una dignidad ante ciertas circunstancias, como por ejemplo dar una plática y pasar por toda una serie de requisitos. ¿Sabes qué? Este concierto tú no lo puedes dar porque requieres esto y esto y esto. Yo pienso que ahí hay algo que hay que arreglar ahí. Y es algo muy humano. Y hay que entenderlo de esa forma. Entonces, pues cada persona hace su lucha por esa dignidad y supongo que los zapatistas han visto eso. Han visto eso en los gobiernos, en las escuelas, esa marginación que ellos han sufrido. Y ellos dicen que no es posible. Muy probablemente en su ámbito, ellos están proponiendo una manera de existir
diferente. Y eso es lo que a mí me atrae. Me gusta esa propuesta. Me interesa escuchar hasta qué punto coincide con lo que yo voy intuyendo también, de mis propias convicciones, en lo que yo he vivido. Entonces, al oírlos a ustedes, pues voy aprendiendo y voy reforzando esas partes. Y pues es lo que yo podría decir hasta ahorita. Gracias. Está bien, gracias. Bueno, muy bien. Vamos a dar a la segunda parte de esta sesión. Y vamos, Marcelo, preséntanos el texto que vamos a leer. No vamos a leer las cartas, solamente vamos a ir directo al Directo al texto. Sí. Bien, de acuerdo. Bien, este es un texto escrito en 1974, más o menos, publicado en 1975, pero que volvió a ser editado de manera digital, digamos, en un formato digital, en el 2016, me parece, 15, 16, no recuerdo. Entonces, pues este texto me lo mandó Etienne Verne, con quien conversé en el encuentro de Iván Illich en 2016. Pues en ese momento estaba yo involucrado haciendo un posgrado, un doctorado en historia en la Universidad Iberoamericana, y mi tema de tesis era el SIDOC directamente. Entonces, pues andaba yo buscando información por aquí, por allá, testimonios, etcétera. Y bueno, sucede que Jean Robert, ¿verdad? Se enteró porque tenía yo una correspondencia con Silvia en relación a cómo ir armando la investigación. Eh, Necesitaba, pues además de bibliografía, pues conexiones, ¿no? Personas que vivieron la experiencia, ¿no? Que participaron en las actividades del SIDOC de alguna o de otra manera, sea como alumnos o como alguien que propuso hacer algún seminario, etcétera. Entonces, pues sucede que de pronto me llega una carta, no, es más bien me reenvió Jean Robert un mensaje que él envió a Roberto Ochoa, donde le hablaba un poquito de lo que yo estaba haciendo, digamos, ¿no? La investigación. Entonces ahí eh, escuchó hablar del análisis institucional, y Jean Robert le parecía que era una corriente, pues que como que se quedaba en la superficie un poco, eso daba a entender, ¿no? Que estaba bien, pero que era insuficiente, y que pues le proponía a Roberto Choc que me ilustrara un poquito, que me hablara del pensamiento de Illich y de lo que era el SIDOC, etcétera. Entonces, pues yo reaccioné ante este mensaje que me reenvió Jean Robert, pues hablando de lo que era el análisis institucional. Yo hice un posgrado, un doctorado en ciencias de la educación, en su opción análisis institucional, en la Universidad de París 8. Y entonces, pues me parecía que la forma en que Jean Robert caracterizaba esta corriente, pues no le hacía justicia en realidad, ¿no? Entonces, un poco precisé, ¿no? Le dije que haga muy a grandes rasgos, ¿no? Pues explicarle toda la teoría, pero sí referir ciertos autores que yo suponía que él mismo conocía, porque yo sabía que Silvia conocía a estos autores, ¿no? Entonces le hablé de Félix Guattari, le hablé de Henri Lefebvre, de Basaglia, ¿verdad? En fin, una serie de autores que eran conocidos y leídos
en aquel tiempo, ¿verdad? En los años 70 sobre todo. Entonces, bueno, Jan reconocía que él tenía ciertos prejuicios en relación a esa corriente, ¿no? Porque tuvo alguna mala experiencia con algunas gentes adscritas o que se apoyaban en esa corriente. Pero en realidad, pues no le quedaba, o sea, él mismo no recordaba bien a bien, la experiencia que le dejó este mal sabor de boca con respecto al análisis institucional. Reconocía en su respuesta a mis precisiones, pues que tenía ciertos prejuicios, que podía quizás superar, ¿verdad? Si tuviésemos la ocasión. Y bueno, en el momento que se da este intercambio, me anuncia de que va a haber un coloquio en el 2016 sobre la obra de Iván Illich. Y bueno, en relación a la experiencia que tuvo, él me mencionó a Etienne Berne como alguien que algo le había dicho a las gentes que querían hacer algo así como el análisis institucional del SIDOC, digamos, y que un poquito la idea de Jan era que, pues, o sea, que no se podía hacer lo voy a poner en mis términos, como no podías pretender descubrir verdades a partir del análisis de un microlugar, digamos, ¿no? O sea, la experiencia puntual del SIDOC, sin considerar lo que se hacía en ese lugar, que era la crítica a las instituciones de servicio propias de la modernidad, del capitalismo, ¿no? La educación, o sea, la escuela, la medicina, el transporte, en fin, todos estos temas, ¿verdad? A los que se consagró en una parte, sí. ¿Qué te parece si vamos leyendo el texto? Porque si no, No, adelante, nada más sí, estaba así tratando de contextualizar de dónde apareció el texto, ¿verdad? sí, Pareció para que interesante. empecemos a leerlo. Entonces, digamos, muy en resumen, platiqué con Verne en el coloquio, ¿no? Un ratito, y tras esta conversación que tuve, eh, él de regreso a Francia se encontró con el texto recién reeditado de manera digital, le pidió mis datos a Jean Robert y entonces me lo mandó. Y bueno, para mí fue una gran sorpresa. No esperaba, no sabía que era un analista institucional justamente el que había escrito este texto. Y bueno, de inmediato me puse a traducirlo, lo traduje, le envié la copia y le pedí su autorización para publicarlo. Y ahí tuvimos un breve intercambio, ¿no? Entonces esto era para contextualizar el texto, ¿no? Porque me pareció importante decir cómo me llegó, ¿no? ¿Por qué di yo con este texto? ¿No? Entonces, quise yo compartirlo, pues porque habla de un momento, creo yo, importante de la existencia del SIDOC, pues algo así como 2 años antes de que se autodisolviera, ¿no? De que dejara de funcionar como tal, como SIDOC. Entonces, pues digamos, nos da una visión eh, de ese momento, ¿no? Y es una visión pues, hecha por un francés adscrito en ese momento a esta corriente del análisis institucional. Entonces, adelante, vamos al texto, si quieren. Claro que sí. Muchas gracias, Marcelo. Pues bueno, pues vamos a leerlo.
Bien, quién lo lee? ¿Quién comienza? ¿Tú, yo, algún otro? En fin. Em, Jorge, ¿podrías empezarlo? Sí, ahí voy. Los costos de la educación permanente. Un verano en el CIDOC, agosto de 1974. Jacques Guigaud. Del 22 de julio al 16 de agosto de 1974, tuvo lugar en el Centro Intercultural de Documentación, CIDOC, fundado por Iván Illich en Cuernavaca, México, un encuentro internacional sobre los costos de la educación permanente. Uno de los objetivos explícitos de los organizadores era llegar colectivamente a una producción escrita susceptible de hacer un balance de los avatares de la desescolarización. Por esa fórmula pretendían mostrar cómo una de las corrientes ideológicas más avanzadas en materia de educación permanente, aquella de la desescolarización, cuyo líder es Iván Illich, se encuentra, algunos años después de su difusión mundial, totalmente pervertida por aquellos mismos que se refieren a ella con mayor entusiasmo. Este objetivo, claramente afirmado por Illich durante la primera reunión de trabajo, se realizó parcialmente bajo la forma de un texto intitulado Manifiesto de Cuernavaca, el precio de la educación permanente. Sin negar los aspectos innovadores y dinámicos de esa crítica, me parece, sin embargo, que permanece ciega sobre dos condiciones de posibilidad, fuera de las cuales ella cae en la ilusión idealista y en el universalismo idealista. Se trata de la génesis social y de la génesis teórica de toda crítica de la educación permanente. Entiendo por esos dos términos a el análisis de las condiciones institucionales e históricas de la producción del manifiesto. B, la elucidación del corpus conceptual y de las bases teóricas que subyacen. Ahora bien, esas dos condiciones permanecieron totalmente no dichas o incluso fueron reprimidas en el curso del seminario, cuando en dos ocasiones algunos participantes intentaron introducirlas por diferentes vías. 1. Lo instituido del seminario. La organización general del seminario corrió a cargo, en conexión con Illich, por un difusor del illichismo en Francia, Etienne Bernet, o Bern, director de la revista Orientations. La mayoría, orientación. La mayoría de los participantes, unos 30 aproximadamente, ya estaban en contacto directo o indirecto con los polos de difusión de las tesis de Illich e incluso con Illich mismo. El análisis de las pertenencias institucionales de cada uno confirma la amplitud de la penetración del illichismo en todos los sectores de la práctica socioeducativa. Ahí Sí. parece que no es el guión, es como 5 profesores, ¿no? 5 psicólogos, en fin. 5 profesores formadores de adultos, formadores de formadores, 5 psicólogos trabajadores sociales, 5 directores de estudios y de investigación en educación e investigadores en ciencias sociales, 6 universitarios, 4 planificadores de la educación o directores de organismos de formación, 2 directores de empresa y cuadros superiores. Un alto funcionario internacional, UNESCO, 2 periodistas. El balance por sexo, 12 mujeres, no traduce la realidad falocrática del seminario, la cual, según 2 feministas, a veces era insoportable. Mujer taquimecanógrafa, mujer de paja, etc. La repartición por áreas geográficas y culturales da razón a ese participante que durante una sesión de análisis salvaje sobre los avatares del seminario decía: en definitiva somos, por nuestra sola presencia aquí, víctimas del mito Illich. Por este camino, por este seminario,
¿Por qué este seminario no tuvo lugar en Europa? Se debería crear un SIDOC europeo. Los latinoamericanos no están involucrados. Europa, 13 personas, de los cuales 8 franceses. América del Norte, 11 personas, 6 americanos, 5 canadienses. Asia, 2 personas, una australiana y un hindú. Es significativo notar la ausencia de latinoamericanos, como la de los africanos, por otra parte. América Central estaba representada por un alto funcionario de la UNESCO, consejero ante 5 estados centroamericanos, en falta de reformas educativas. El paternalismo de las organizaciones internacionales debe también adecuar su crítica de los sistemas escolares al gusto del día para hacerlas creíbles ante los gobiernos militares de esa zona. Esa cuestión de ausencia de latinoamericanos en numerosas actividades del SIDOC estuvo por su parte en el centro del debate provocado por un subgrupo de participantes que buscó revelar el juego de relaciones mercantiles en el seno del organismo. Regresaré a esto más adelante. El seminario se desenvolvió en 2 tiempos específicos como un espectáculo bien montado en 2 actos. Primer acto, la hidra del ERNE, de la desescolarización o la educación permanente, nos reúne y luego nos divide. Sigo. Durante los primeros 8 días se buscó un ritmo, objetivos particulares, una estructura de funcionamiento. ¿Cómo compartir las experiencias de cada uno? ¿Cómo discutir las comunicaciones escritas de algunos participantes? ¿Cómo participar en las otras actividades del SIDOC sin dejar de estar suficientemente presente en las sesiones? Sin embargo, muy pronto un modo de funcionamiento se impone y regula los intercambios, valorizando una vez más a los participantes que escriben, los autores. Sus comunicaciones son discutidas con una frecuencia de 2 o 3 por día. No obstante, una red de intercambios se instituye en paralelo a esa estructura central. Las personas deseosas de comunicar su experiencia o de intercambiar puntos de vista sobre tales aspectos de la formación permanente en sus países anuncian su oferta, entre comillas, en la gran sala de trabajo. Los solicitantes se inscriben. De esta manera se realiza un mini mercado convivial del saber. ¿Será este el modelo de formación illichiano? Nadie lo afirma, por supuesto. Una lista de problemas para discutir en grupo grande, establecido en el grupo de esa primera fase del trabajo, da una reseña de los temas abordados en los pequeños grupos. 1. El concepto de educación. ¿Origen de la escuela obligatoria? 2. ¿Quién decide aquello que hay que aprender y cuándo hay que aprenderlo? 3. ¿Cuáles son las relaciones entre aprendizaje individual y aprendizaje de grupo? ¿Qué decir de las formaciones que individualizan el aprendizaje, teleenseñanza, cursos de correspondencia, learning centers o centros de aprendizaje? 4. ¿Aprendizaje escolar y aprendizaje no escolar? 5. ¿Qué estrategias para una alternativa a la educación permanente que no escolarice a los adultos? ¿Cómo reorientar la educación permanente en el sentido de una verdadera desescolarización? 6. Demanda social y necesidad individual de formación. 7. ¿Qué formas podrían tener nuevas instituciones educativas que no rechacen a los individuos creativos? ¿Qué serían las instituciones conviviales? 8. ¿La relación maestro-alumno es neutral? 9. Los efectos de los conflictos internacionales sobre el desarrollo de la educación permanente. Papel de las organizaciones internacionales. OCDE, UNESCO, Banco Mundial de Desarrollo. 10. ¿Qué es, de hecho, de la educación de adultos en los diferentes países? ¿Cuáles son las grandes tendencias actuales? 11. El rol de los formadores en la formación de adultos. ¿Cuál es su formación, su estatus, su ideología? ¿Cómo caracterizar su actual profesionalización? 12. ¿Por qué ciertos planes gubernamentales de educación permanente comportan explícitamente objetos de desescolarización? Por ejemplo, Objetivos, ¿eh? objetivos, perdón. Objetivos de desescolarización. Reporte OCDE, Reforma Educativa de Guatemala y Perú bajo instigación de la UNESCO. Este plan, rejilla, grille, nunca se utilizó de manera formal, sin embargo, ayudó al análisis de diversas comunicaciones. He aquí la lista de las diversas comunicaciones preparadas para el seminario. Bueno, ahí hay unas bibliografías. Perdónenme, no las voy a leer todas.
Me las voy a saltar. Ahí lo pueden ver. De paso, habría que notar el paso de Martín Carnoy de la Universidad de Stanford, autor de una obra intitulada Education as Cultural Imperialism, la educación como imperialismo cultural. De hecho, solo un pequeño número de comunicaciones serán publicadas en una obra colectiva que debe aparecer en 1975 en 3 ediciones, inglés, español y francés. La evaluación llevada a cabo de esta manera sobre la producción de cada uno nunca fue analizada como tal, como tampoco fueron elucidados los estatus de autor o de crítico, que sin embargo definían las relaciones de poder en el grupo. Si se añade que por lo esencial los intercambios se hicieron en inglés, se comprenderá por qué los esfuerzos de los primeros días por autogestionar las traducciones no llegaron a modificar las relaciones con el saber. El dominio del inglés reforzaba la estructura dominante de comunicación y no permitía un reconocimiento de la expresión de las lenguas dominadas, el francés, pero sobre todo el español, puesto que estábamos en México. La primera fase se termina con un sentimiento bastante unánimemente compartido de cansancio y de impas que desvía las energías sobre las playas del Pacífico, los sitios aztecas o incluso sobre las huellas de Artaud en la búsqueda del peyote entre los tarahumaras. Vamos a hacer una pausa hasta aquí. Entonces, Marcelo, una pregunta. Sí, Se nota que aquí el autor es un poco, de alguna manera crítico, ¿no? De lo que está sucediendo en el SIDOC, ¿no? En este seminario. ¿O no? ¿Me equivoqué? sí, está haciendo el análisis del seminario, Que fue en el SIDOC sobre la educación permanente y estos son los personajes que participan en ese momento del digamos, seminario. él analiza la composición de ese grupo Sí, y nota que hay gentes que escriben, que ya traen escritos para ser discutidos en las sesiones del seminario y gentes que no traen esos escritos y ve que hay una diferencia ahí de poder saber, ¿no? Entre los que escriben y los que no lo hacen. Se encuentra que ahí hay una separación, digamos, una cosa de dominación. muy bien. Voy a pedirle entonces a Servando que lea el segundo acto. Perdón, pero ¿sabe qué pasa? Que es un texto muy complejo que implica su construcción lógica, implica entenderla. Entonces creo que ser un lector de algo que no comprendo a fondo me pone en excepción. Por ejemplo, segundo acto, los dioses del Olimpo culminan la educación permanente. ¿Eso quién lo dice? Lo Es dice él, tú. es Guigú, el que está haciendo el Sí, análisis. lo sé, pero es una frase paródica. ¿Cuál? Sí, ¿Cuál, Servando? No te Es una frase paródica y pues hay varias. O sea, yo no tengo el texto, sino que el texto lo maneja quien lo está operando. Hablemos precisamente en esos términos, ¿no? Este, Jesús Héctor está operando la lectura y nos presenta lo que Guigú dice que hay que leer. Y entonces lo que tengo aquí enfrente hoy es eso que dice, segundo acto, con admiraciones, los dioses del Olimpo culminan la educación permanente. ¿Quiénes son los dioses del Olimpo? Bueno, Illich, es algo que se va a eh, explicitar en lo que pero sigue. yo medio le eché un ojo al texto, pero no entiendo, es como la construcción, es como si fuera una parodia de una experiencia que pasó de esta persona que pasó por el SIDOC, pero no estuvo el tiempo suficiente como para comprender la experiencia del SIDOC y en qué consistía. Porque, por Ya, ejemplo, yo francamente, la Servando, composición de los que de los que participan ahí y nos lo reseña, pues claramente yo entiendo que son los estudiantes que van al SIDOC y pasan por el tamiz de Illich, no, donde no, Illich dice, óiganme ustedes seminaristas, ¿a dónde van? No, lo primero que hay que hacer aquí, creo que hay cuando un uno toca malentendido. Mesoamérica es, hay que ponerse unos guaraches y caminar y entender.
y eso no está, Para porque Antonina yo creo que nunca se puso los guaraches. Entonces, Creo que hay un malentendido, creo que puede ser que sí, pero hay un lo que yo análisis. veo, Marcelo, que lo que yo veo es que este texto leído así en virtual, de esta manera, para mí no lo entiendo, no lo puedo leer, pues. Bueno, ¿Quiere que Servando, yo siga No entiendo leyendo? el tono, porque no entiendo el tono con el que está escrito, con el que está relatado, en el momento en el que sucede, el día, si es noche, si es el SIDOC, si es otro lugar, y No, eso no sé si no. el lichismo, o sea, el ¿puedo concepto hablar? de ilichismo, pues me parece que es una parodia. a ver, Servando, espera, vamos, Alicia, a ver. Sí, a Ya ver, dijo, por favor. yo veo, es un texto bien interesante porque finalmente es como un antecedente de lo que va a plantear Illich, ¿no? Y además de ahí van a ser puntos de lanza de muchas de sus obras, pero el mismo Illich hacía como dramatizaba Era las cosas, irónico también. de irónico, entonces hay que tomarlo como pues dice, bueno, andan buscando a Antonina Artois, no sé qué, y así criticaban muchos, ¿no? Que iba hasta Marilyn Monroe, entonces hay que escucharlo, hay que leerlo y después opinamos, ¿no? Ok, gracias. No, digo, creo que se están generando muchos malos entendidos, eh, quizás porque no se está comprendiendo bien la lectura. Es muy posible, sí. En efecto, habló de una primera parte, ¿verdad? Todo lo que se hizo en esa primera parte, luego se suspende, se van como de paseo, ¿verdad? Algunos van a la playa, otros van a las ruinas, otros van a buscar a Antonina Artaud con los tarahumaras, en A fin, comer peyote. pero no, digamos, no es lo principal, o sea, no, eso es como medio anecdótico, digamos, ¿no? Ahí no está haciendo ironía de nadie en particular, digamos, está ironizando para nada, está diciendo un poquito qué ha sucedido. Y lichismo pues, puede molestar, pero creo que es una palabra que se usaba en ese momento también, o sea, Sí. no es el primer texto en donde yo escucho ese texto, ese término. Ese, ese- ahí tengo un librito sobre, es un conjunto de artículos que aparecieron en Le Monde, o los tiempos modernos, la revista famosa que dirigía Sartre. Miren, Se habla del lilichismo, digamos, o sea, fue ¿qué les parece una si leemos corriente que el... fue muy discutida en Francia en ese momento, pues, o sea, tuvo un fuerte impacto y se hablaba como de una corriente, la corriente de desescolarización que le llamaban lilichismo. Aquí hay que entender que 74, aquí ya aparece, o sea, ya están publicados varios libros, no varios, pero algunos libros muy importantes de Illich. Ya se publicó Alternativas, ya se publicó la La sociedad convivialidad? polarizada, ya se publicó la convivencialidad, y hasta ahí. Todavía no está publicada Némesis Médica, yo creo que estaba elaborándose en ese momento. Sí. Así es. Entonces, digo, por eso creo yo, Continuemos, ¿no? importante Continuemos. contextualizar el texto, porque si no, pues no Sí, vamos a continuar vamos porque yo entendiendo. lo continúo, ¿sí? Con la ironía de que, ¿Quieres porque que yo le siga si quieres, sí. Sí, bueno, Segunda. segundo acto, los dioses del Olimpo, eh, más bien es iluminan, ¿eh? Ahí hubo una corrección que hicieron. La educación permanente. No fulminan, es iluminan la educación permanente. La segunda fase del seminario puede situarse en los primeros días del mes de agosto. El viernes 2 de agosto escribí en mis notas cotidianas, diario yo creo. El equipo organizador del seminario anuncia que después de una entrevista con Illich, el sumario de la publicación está listo.
No hay reacción del grupo. El manifiesto previsto al principio de la obra implica un trabajo colectivo. ¿Va el grupo a responder positivamente a la demanda de producción escrita que se le hizo? Bien. Se organiza un vasto brainstorming, tormenta de ideas, en dos subgrupos lingüísticos, francófono y anglófono, para elaborar la materia prima del manifiesto. Resultados eclécticos y finalmente juzgados bastante pobres. La puesta en común de los resultados permite una primera categorización de los contenidos. Los temas son reagrupados en 5 grandes capítulos. 1. Derechos individuales y derechos colectivos en materia de educación. 2. A propósito de los procesos de formación. 3. Formación y producción, trabajo. 4. La institucionalización de la formación permanente. 5. Las implicaciones políticas y económicas de la educación permanente. La redacción del manifiesto es lanzada. Ella consume todas las buenas voluntades de aquellos que se sienten implicados. Entre 8 y 10 sesiones de varias horas se consagran a la reformulación y a la discusión de las tesis principales. El 8 de agosto estamos en presencia de un texto confuso de aproximadamente 8 páginas, bajo el impulso de John Holt, quien aboga por un texto breve y legible para el mayor número de gente. Se regresa a 2 páginas de la formulación definitiva. En la última sesión un tanto solemne, intervengo para decir que el manifiesto debería de analizar sus propias determinaciones institucionales y las condiciones en las cuales fue producido, con el fin de reducir un poco sus pretensiones universalistas. Propongo hacer más referencia a las resistencias políticas que las fracciones de clase más proletarizadas manifiestan respecto de la formación permanente. Denuncio el aspecto ahistórico y adialéctico del análisis. Conecto los principales temas a las relaciones que los participantes mantienen con el SIDO y el ilichismo. Lo esencial de mi intervención es evacuado bajo pretexto de retórica marxista, ¿sí?, y de no implicación de los analistas. Illich me responde indirectamente en estos términos. Algunos estamos aquí reunidos como en el Olimpo para decir a todos aquellos que quieran oír lo que pensamos de las orientaciones actuales de la educación permanente. La metáfora es excelente. No se podría caracterizar mejor el lugar de producción del manifiesto. No estamos en la utopía, como decían algunos. La utopía es más bien un antilugar que un sin lugar. La utopía comporta una estructura social en negativo. Estamos en un lugar que se quiere lo más etéreo, lo más ecuménico posible, el Olimpo, subraya, ¿no? De ahí se deriva todo el universalismo del contenido manifiesto. No estamos centrados sobre ninguna realidad socioeducativa particular, distinta a las del seminario y del SIDO. Ahora bien, sobre estas no se quiere hablar más que en términos civilinos, negando esta implicación individual y colectiva de todos los actores autores. Caemos en una retórica que precisamente por otra parte se denuncia. De esta forma pura, de este superseminario olímpico, podía salir otra cosa que no fuera otra forma pura, ideal, sin historicidad, una abstracción. No es más que conectando las tesis del manifiesto con su base institucional y material, el SIDOC, el ilichismo
y las luchas de clase en México y en América Latina, que se pueden captar en su singularidad las contradicciones de la educación permanente y al mismo tiempo aquellas del manifiesto, como de muchas otras producidas aquí o en otra parte en las mismas condiciones. No se escucha. Hasta ahí vamos a dejarle por hoy, ya son las 9, entonces vamos a comentar hasta aquí lo que tenemos y lo terminamos. Si quieren, lo podemos, para no perder mucho el hilo, incluso estaría dispuesto a que nos viéramos la próxima semana, si ustedes están de acuerdo, para terminarlo y recuperar. Para mí está muy difícil la próxima semana por todo. Entonces, en dos semanas para terminar el texto. Me parece muy interesante el hecho, casi siempre aquí en Cuernavaca vemos, pues, Illich endiosado, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Tenemos un endiosamiento de la figura de Illich y de todo lo que hizo y del SIDOC, etc. Entonces, me gusta que haya un texto con un tono crítico, ¿no? De la figura de Illich dentro de un seminario y del seminario mismo, ¿no? Discutiendo sobre la sociedad escolarizada, me puedo imaginar. Y él definitivamente se escucha en el texto, pues un tono crítico y hasta paródico, ¿no? Entonces, como que a mí, en lo personal, Servando, a mí sí me atrapa por el mismo hecho de contrastar, ¿no? Nuestras propias filias, ¿no? Pero también considero, ¿no? Que la historia de una institución como el SIDOC, que ya para entonces ya tendría casi 14 años, o entre el CIF y que empezó creo que en 1961, y si esto es una experiencia de 1974, ya el SIDOC creo que ya, como SIDOC fue en 65, ya con la biblioteca y todo, pero ya llevaba 9 años al menos, ¿no? Y ya se estaba desgastando, ¿no? Faltaban 2 años para desaparecer, como indicó Marcelo. Ya se estaba desgastando, entonces este es un proceso ya de desgaste del propio SIDOC. Y me es muy importante poner esto como leyendo el texto, porque es como si con toda la distancia de lo que significa el SIDOC y el dragón de Jade. Pero por ejemplo, Fernando Villanueva, a diferencia bueno, Servando ha conocido algunos procesos más como público del dragón, Jorge también, pero Fernando sí ha participado más, ¿no? Más activamente en los coros, en actividades, en seminarios, en tertulias. Y aún así has participado del Tai Chi. Yo creo que sería muy difícil que, a pesar de que has tenido por lo menos 5 o 6 años de estar presente en el Dragón de Jade, que una experiencia de 15 días te pueda definir la vastedad de una institución como independiente estilo el Dragón de Jade. E incluso si el Dragón de Jade, con la distancia de lo que es Iván Illich, tiene la suficiente complejidad como para que no se pueda definir por un taller o por un seminario o por una experiencia específica cuando hay 30 talleres permanentes o 20 talleres permanentes. Esa es un poquito la crítica que yo haría a Guigú, de una experiencia que está viendo en solamente un seminario del SIDOC, ¿no? A ver, Marcelo, ¿qué me puedes decir? No, no se trata de un seminario común y corriente. Se han convocado a gentes ya bastante empapadas en las propuestas de Illich, ¿no?, a producir un escrito que aquí se tiene el nombre de Manifiesto de Cuernavaca, ¿no?, sobre la educación permanente, no la educación en general, ¿no?, la educación permanente que tiene que ver con la educación de adultos, que tiene que ver con la educación continua, que tiene que ver con otro tipo de situaciones formativas
por ejemplo, lo del dragón de Jade podría considerarse un tipo de educación permanente o formación permanente. No está restringida a unas edades particulares y a unos grados específicos, ¿no? Pero obviamente esta situación de la educación permanente está en proceso de institucionalización, lo que conlleva su posible escolarización. Es decir, empezar a dar notas, grados, diplomas, ¿verdad? Que certifiquen que tú en efecto completaste el curso y entonces a partir de ahí, pues tú adquieres ya un valor que es susceptible de competir en un mercado laboral, por ejemplo. Entonces, sí es importante, pues, digamos, aclarar los puntos, porque si no nos confundimos. Ahora, sí, en efecto, hay esto. Estoy de acuerdo contigo. Él hace el análisis del CIDOC a partir del análisis del seminario sobre la educación permanente, que tiene ese objetivo de producir un escrito a partir de contribuciones escritas previas también. Entonces, no se trata de un seminario común y corriente, pues, yo quiero aprender no sé qué, o quiero entrar al seminario sobre el capitalismo en su última fase, en fin, no es de ese tipo, ¿no? Es otro tipo de cosa, pero creo yo, sí es importante por dos cosas continuar la lectura. En primer lugar, sí recurre a una pequeña historia del SIDO, o sea, sí está documentado el señor, no habla por hablar también. Y en segundo lugar, aparece el manifiesto, el producto de ese trabajo colectivo, que Muy también bien. es muy interesante. Entonces, no podemos dejar de leer ese manifiesto porque es el producto de este Eso colectivo. me parece muy interesante que lo leamos. Ahora, en los comentarios de Alicia y de Jorge, para que... Sí, rápidamente. Sí, la joya es el manifiesto y donde dicen cómo lograr una educación convivencial, que es la palabra que usábamos nosotros más que convivial dentro de, pues es la que usaba. Entonces hay que terminarlo y después opinamos, ¿no? O sea, obviamente se choquea uno. Yo también a la primera lectura me choqué, pero luego dije, bueno, si ya nos platicaba y he leído muchas cosas que incluso no se han publicado de él, y si es en un tono tan... Él mismo se burlaba, está diciendo, los dioses del Olimpo estamos aquí. No, ok, Sí. ¿cuánto? Además, francamente, cuando uno lee a Illich es muy crítico y muy irónico. Es ironiquísimo. No es nada suavecito y se lanza duro. Y bueno, no, ¿por qué, digamos, cuando alguien se lanza un poquito con ese tono sobre... Lo vemos mal, no. Vamos Pues ya ahí ya Jorge. no, pues no puede Jorge ser. quiere también hacer un comentario. Jorge. Adelante, perdón. Bueno, miren, yo creo que el texto está, me parece, fuera de contexto. Y yo creo que si es que tiene algún sentido, yo no lo termino de descubrir, es decir, sentido de discutirlo hoy aquí. Me parece que como ese texto puede haber muchísimos otros. Para mí la discusión no está en si se le pierde o no el respeto a Iván. Yo creo que su propia personalidad y su trabajo y su obra, pues tiene que ver con estar abierto a es decir, no me parece que sea un hombre que se haya autosacralizado, todo lo contrario. Yo pienso también que si se trata de profundizar en nuestra relación con el autor y con la persona, pues hay que leer sus trabajos, ¿no? Es decir, con toda franqueza, me parece que tiene un poco de chismorreo. Personalmente, digo, ya he puesto atención, he escuchado, y para mí, que ya hemos escuchado lo suficiente, yo pienso que este seminario debería, siguiendo la línea que marcó, me parece a mí, con mucha claridad, Servando,
volver al sentido que tiene la obra, particularmente de Silvia y de Jan, ¿no? Y que lo que ha hecho Servando hoy tiene mucho de un armado de colofón, en el sentido de la reflexión que suscita el libro de una poética de la insurgencia zapatista. Entonces, lo digo con claridad, es mi punto de vista, ¿no? Yo creo que si se trata de que volvamos sobre Iván Illich, leamos las cosas de Iván Illich, ¿no? Que si hubieron una posición u otra, diferencias, que si alguien lo idealizó, que no se le respetó o que el texto da elementos para hacer una relación más crítica con Iván Illich, pues puede ser, pero yo creo que hay muchos elementos para hacerlo directamente. Por lo menos en mi caso, no necesito una mediación para pensar críticamente a Iván Illich. Y además, insisto en que hay que recuperar el sentido de este seminario al cual tengo el honor de haber sido invitado, pero no de haberlo diseñado. Bueno, compañeros, es mi opinión. Muy buena opinión, Jorge. Miren, vamos a hacer lo siguiente. Veo que hay una cierta animadversión por seguir leyendo el texto de Guigú. A mí sí me interesa leerlo, Marcelo. Entonces, me gustaría mucho, aunque sea tú y yo, Marcelo, no importa, lo leemos la siguiente semana, porque yo tengo la disposición de abrir sesión la siguiente semana. ¿Por qué? Porque me interesa esta cuestión de cómo armaron este texto finalmente. Servando, muchas gracias. Eh, eh, entonces sí me interesa cómo llegaron al texto final y lo comentamos, porque sí me interesa un poco el concepto de convivialidad, muy, muy como era en esa época, muy como se estaba discutiendo en esa época. Entonces me parece interesante para mí, por mis propios indagaciones. Y nos vamos siguiendo la línea de Silvia Marcos, Jorge Martínez, Servando, Catherine, Fernando, todos los estamos interesados en seguir esta línea. La vemos en 15 días, damos una continuidad. Con Alicia ya tenemos más o menos una idea de ir sobre, sí, estamos La obra de Jan Robert primero, ¿no? Indecisos entre la obra de Jan Robert, del libro que acaba de presentar Ferraris, o si no, Tomado de los Labios, que también, si no lo han leído, se los recomiendo muchísimo. Entonces, Marcelo, nos vemos la semana próxima. Tú y yo invitamos sí, al que quiera. Yo también voy a estar porque me interesa mucho, porque yo veo, les digo, puntas de lanza que después retomó Jan, porque Jan estaba en ese seminario, seguro. Entonces, sí me interesa. Ok, gracias. Buenas noches a todos, muchas gracias. Y sí, vamos a continuar leyendo la obra de Jan o de Silvia. Yo decía que continuemos leyendo a Silvia porque pues Silvia nos hace comentarios en vivo, pero también me interesa retomar la obra de Jan, nada más que Silvia dice, o tomamos una cosa u otra porque no podemos saltar de uno a otro, ¿no? Entonces, un poquito vamos a ver, Alicia, nosotros lo diseñamos y ya se los presentamos. Un poquito porque Silvia ha estado muy ocupada, ¿no? Y ahorita ella no quiere, ella se prepara mucho para cada sesión. Y yo creo que si le damos unas semanitas de descanso, está bien por Silvia. Ella quiere comentar más que, sí quiere participar, pero comentando más a nivel tertulia. Entonces vamos a dejarlo así. La próxima semana nos vemos para terminar el texto de Guigú, que ya me interesó. Bueno, pero está abierto, supongo, a los que quieran participar, ¿no? Claro, claro que sí. El que quiera venir, sí, venga la siguiente abierto a los semana. demás, les hacemos la Nada más convocatoria. quiero señalar una pequeña cosa. No es un texto centrado en Illich. Es un texto centrado en el SIDOC, ¿verdad? En efecto, Illich es la figura central del SIDOC, pero no es un texto que se dedique a discutir punto por punto las ideas centrales de Illich. Hace un análisis del funcionamiento
de ese lugar del cual partieron muchas de las ideas que aquí se discuten en este seminario. No pienso que sea de ninguna manera algo fuera de lugar, que no tiene por qué aparecer aquí, pero bueno, esa es también mi opinión. No comparten. Claro. No, pues Y sí, además, sí les recomiendo, por favor, digo, a aquellos que les parece así tan terrible, pues yo les invito a leerlo de principio a fin, para que vean que no es tan, digamos, no sé Con cómo lo eso han... lo vamos a terminar la próxima semana. claro. Bueno, yo leía a Eilish con Javier y con Jan Robert y con Roberto y los demás, pero y sí lo entiendo. O sea, les digo, al principio me choqué porque dije, ay, qué crítica está haciendo, pero luego dije, no, pues así era su mundo, hay que entenderlo. Ok, Bueno, gracias. Buenas noches. buenas noches a todos. Nos vemos. Gracias a todos. Gracias, Buenas Jorge, noches. gracias, Marcelo. Gracias, Hasta luego, Héctor, gracias. gracias a todos. Gracias.